El secreto que explotará las redes está por ser revelado. Lo que nadie se animó a contar del test privado de Franco Colapinto con Mercedes. Porque sí, señores, acaba de suceder. Franco Colapinto ha sorprendido al mundo entero con un test privado a los mandos de un monoplaza de Mercedes. Una noticia que sacude los cimientos de la Fórmula 1 y que abre un abanico de posibilidades que hasta hace nada parecían un sueño lejano. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. El ambiente en torno a este test ha sido un auténtico hervidero. Los rumores comenzaron a filtrarse con la discreción de un secreto que nadie quería revelar, pero la magnitud de lo ocurrido era imposible de ocultar. Mercedes, la escudería que marcó una era en la Fórmula 1 moderna, había puesto en sus manos un coche de última generación para medir de primera mano la capacidad de Colapinto. Y lo que sucedió a partir de ahí fue mucho más que un simple ensayo técnico. Fue un espectáculo de confianza, talento y determinación que dejó boquiabiertos a todos los presentes. Desde el momento en que se ajustó el casco y bajó la visera, el aire se cargó de electricidad. Se notaba que no era un día cualquiera. No había cámaras oficiales ni declaraciones grandilocuentes. Todo era sobrio, casi secreto. Pero en cada mirada del personal del equipo se percibía la expectación por lo que estaba a punto de suceder. Colapinto, con la serenidad de los grandes, sabía que estaba ante una oportunidad que podía marcar un antes y un después en su carrera. Cuando el rugido del motor rompió el silencio, muchos pensaron que sería una simple vuelta de reconocimiento, un trámite protocolario para un joven con ansias de demostrar su valía. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios si crees que esta jugada de Mercedes fue una coincidencia o una estrategia. Pero lo que Franco hizo fue muy diferente. Llevó el coche al límite desde los primeros metros, transmitiendo una seguridad impropia de alguien que nunca había trabajado con un equipo tan complejo y exigente como Mercedes. Era como si hubiera pilotado ese monoplaza toda su vida, como si cada curva y cada recta le fueran familiares. Lo más impresionante no fueron solo los tiempos, que en varios momentos se acercaron peligrosamente a las referencias de pilotos mucho más experimentados. Lo verdaderamente asombroso fue la naturalidad con la que lo logró. No hubo nervios, no hubo titubeos, simplemente una ejecución impecable que dejó al equipo sin palabras. Los ingenieros intercambiaban miradas de asombro, los mecánicos asentían en silencio y en el box se respiraba la sensación de estar presenciando algo especial. Este test no ha sido uno más en la agenda rutinaria de la Fórmula 1, ha sido un auténtico golpe sobre la mesa, una declaración de intenciones. Colapinto no solo ha mostrado talento, ha demostrado carácter, capacidad de adaptación y una madurez que rara vez se ve en pilotos de su edad. Cada ajuste de telemetría reflejaba una evolución inmediata en su conducción, como si absorbiera el conocimiento de forma instantánea. Era un alumno adelantado que parecía haber nacido para ese momento. Los que tuvieron acceso a los informes preliminares no han podido ocultar su entusiasmo. Se habla de consistencia, de precisión quirúrgica, de un manejo de los neumáticos que sorprendió incluso a los técnicos más veteranos. Y lo más importante, se habla de actitud, de un piloto que no se dejó intimidar por el peso de la estrella plateada ni por la historia que arrastra Mercedes. Colapinto simplemente se subió al coche y fue el mismo, sin máscaras ni miedos. Si te parece que esto es una locura, es porque lo es. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale me gusta a este video y contanos en los comentarios si crees que los números son la única verdad en este deporte. Mientras tanto, fuera del circuito, las redes sociales ardían. En cuestión de minutos, la noticia del test secreto ya recorría el mundo, multiplicando las especulaciones y generando un tsunami mediático que ni Mercedes ni Alpine habían previsto. Los aficionados, especialmente en su país, celebraban el acontecimiento como una gesta nacional y no era para menos. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después. Ver a Colapinto enfundado en los colores de una de las escuderías más icónicas de todos los tiempos es un hito que quedará grabado en la memoria de los seguidores del automovilismo. Más allá de lo deportivo, este test es también un símbolo. Simboliza el reconocimiento internacional a un piloto que ha sabido abrirse camino con esfuerzo, con sacrificio y con una determinación férrea. No es casualidad que Mercedes haya decidido confiar en él para esta prueba. Detrás hay un mensaje claro. Colapinto está en el radar de los equipos grandes y su nombre ya no es solo una promesa, sino una realidad que empieza a incomodar a más de uno en la parrilla. Y aquí es donde todo cambió, porque si el ambiente en el box fue una cosa de locos, lo que pasó después, con los datos en la pantalla, es de otro planeta. Agárrate, porque acá te vamos a revelar el verdadero secreto que explotará las redes, lo que nadie te contó de los informes técnicos. Los ingenieros de Mercedes, gente que respira telemetría, se sentaron a analizar los números de Colapinto y lo que vieron los dejó helados. No eran solo los tiempos de vuelta, que ya de por sí eran impresionantes, sino la frialdad, la precisión
la pulcritud con la que se repetían. Los cronos no eran un golpe de suerte, no eran un a ver si sale. Eran el resultado de una consistencia casi robótica, de una repetición perfecta. La curva de rendimiento no tenía picos ni caídas, era una línea casi recta, una prueba irrefutable de un control absoluto, de una madurez que ni el piloto más experimentado podría haber logrado con tanta facilidad en un auto nuevo. Se comenta que hasta los ingenieros más escépticos tuvieron que rendirse a la evidencia. Y es que los números hablaban por sí solos. El pibe no solo era rápido, era constante. Y en la Fórmula 1, eso vale oro, porque la consistencia es lo que te gana campeonatos. Pero lo más fuerte llegó cuando empezaron a comparar sus registros con los de otros pilotos, incluso con los titulares. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia dio un giro de 180 grados. Los datos de Franco en varias tandas se acercaban peligrosamente a las referencias de la escudería, esos tiempos que hasta ese momento se consideraban intocables. La sala de ingenieros se convirtió en un hervidero de ideas, de murmullos, de teorías. El debate era apasionante y revelador. Dicen las malas lenguas que algunos empezaron a hacer comparaciones con pilotos legendarios que también deslumbraron en sus primeros tests. Claro, nadie quería exagerar, pero la sensación de haber presenciado algo histórico, de haber visto nacer un talento de esos que no se encuentran todos los días, era unánime. El simple hecho de que se hablara de Colapinto en esos términos, de que su nombre se mencionara junto a leyendas, ya era una victoria rotunda para el pibe argentino. La reacción de la prensa, claro, no se hizo esperar. Los pocos testigos que vieron el test, esos privilegiados, no tardaron en filtrar la información. Los portales especializados en automovilismo de todo el mundo llenaron sus titulares con el nombre de Colapinto. En España hablaban de un fenómeno. En Inglaterra, donde el seguimiento a Mercedes es constante, los periódicos resaltaban la serenidad del pibe. En Alemania, la cuna de la escudería, los medios se centraban en los datos filtrados, en los números que no mentían. Se hablaba de consistencia, de madurez y de un nivel de concentración impropio de un novato. Y acá en Argentina, ni te cuento. Fue una auténtica explosión de orgullo. Las redes sociales, que son el termómetro del fervor popular, se llenaron de mensajes de aliento, de hashtags, de memes. El nombre de Franco se convirtió en tendencia permanente. Para nosotros, ver a Colapinto en un Mercedes no era solo un logro deportivo, era el sueño de un país entero, la confirmación de que un compatriota estaba entrando de lleno en la conversación global de la Fórmula 1. Muchos de los hinchas aseguran que es un motivo de unión para todo un país. Si sos argentino y te sentís tan orgulloso como nosotros, suscríbete, deja tu like y compartí este video con tus amigos. Decinos, ¿crees que esta ola de apoyo puede impulsar su carrera a la cima? Pero espera, porque la cosa se pone más picante. El eco de esta noticia llegó a los oídos de Alpine, el equipo actual de Franco. La reacción, claro, estuvo cargada de nerviosismo. ¿Cómo podrían retener a un talento que ya está siendo codiciado por uno de los gigantes de la categoría? Los medios franceses planteaban la posibilidad de que Mercedes hubiera lanzado un órdago en toda regla, una jugada maestra para desestabilizar a la competencia y quedarse con su joya. La guerra ya estaba declarada, y Colapinto era el centro de la batalla. El simple hecho de que se hablara de él en esos términos ya le daba una ventaja enorme en las negociaciones futuras. Se comenta que la directiva de Alpine no podía creer lo que estaba pasando. Sintieron que su joya se les iba de las manos como agua entre los dedos. El verdadero valor de este test no fueron solo los tiempos, sino el efecto dominó que provocó en todo el paddock. De ser un joven prometedor, Colapinto pasó a ser considerado una realidad tangible, un nombre que ya no se podía ignorar. Los expertos de los programas televisivos de mayor prestigio comparaban la situación con la de otros grandes nombres que comenzaron a llamar la atención con pruebas privadas. El camino hacia un asiento fijo siempre es complejo, claro que sí, pero Franco había hecho lo más difícil: captar la atención y el respeto del equipo más exigente de la categoría. Eso por sí solo ya era un logro que podía cambiar su destino. El tono de los comentarios variaba entre la admiración y la sorpresa. Algunos insistían en que el pibe había llegado para quedarse, mientras que otros advertían de que aún quedaban muchos obstáculos por delante. Pero incluso esas voces más prudentes no podían negar lo evidente. Lo que había hecho no era normal. No era común que un novato pusiera a prueba a Mercedes y saliera reforzado. Y ese hecho ya le daba un aura diferente al resto. Si la información te parece de otro mundo, no te olvides de suscribirte. Contanos en los comentarios si crees que esta jugada de Mercedes fue una coincidencia o una estrategia para desestabilizar a Alpine. La reacción de los aficionados, por su parte, fue tan descomunal que superó las expectativas de los más optimistas. Las redes sociales explotaron en un mar de mensajes, videos y publicaciones dedicadas al piloto argentino.
Plataformas enteras se llenaron de hashtags con su nombre. Lo que había comenzado como un rumor se convirtió en un fenómeno global. No eran solo los seguidores habituales de la Fórmula 1, sino también miles de personas que, atraídas por la magnitud de la noticia, comenzaron a hablar de Franco como si lo conocieran de toda la vida. En el circuito, los pocos que pudieron presenciar lo ocurrido lo describían con una mezcla de incredulidad y emoción. Relataban cómo el ambiente cambió por completo desde el momento en que Colapinto salió a la pista. Algunos incluso comparaban la sensación con la de estar viendo el nacimiento de una estrella, y esa percepción se multiplicó fuera del trazado gracias a las filtraciones. La comunidad de aficionados más fiel, la que sigue cada detalle del deporte, no tardó en reaccionar con análisis y debates apasionados. Foros y canales especializados se llenaron de comentarios en los que se discutía el impacto que podría tener este test en el futuro de Franco. Muchos coincidían en que había dado un paso enorme, no solo por el rendimiento, sino porque lo había hecho en el equipo más dominante de la última década. Ese detalle por sí solo convertía su actuación en un acontecimiento histórico. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Se dará el gran salto? ¿O la presión de Alpine será más fuerte? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas la próxima parte de esta historia, porque te vamos a contar los detalles de la negociación y que se viene para el futuro de Franco Colapinto. Suscríbete, dale like y compartí este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima entrega. El secreto que explotará las redes está por ser revelado. Lo que nadie se animó a contar del test privado de Franco Colapinto con Mercedes. Porque sí, señores, acaba de suceder. Franco Colapinto ha sorprendido al mundo entero con un test privado a los mandos de un monoplaza de Mercedes. Una noticia que sacude los cimientos de la Fórmula 1 y que abre un abanico de posibilidades que hasta hace nada parecían un sueño lejano. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. El ambiente en torno a este test ha sido un auténtico hervidero. Los rumores comenzaron a filtrarse con la discreción de un secreto que nadie quería revelar, pero la magnitud de lo ocurrido era imposible de ocultar. Mercedes, la escudería que marcó una era en la Fórmula 1 moderna, había puesto en sus manos un coche de última generación para medir de primera mano la capacidad de Colapinto. Y lo que sucedió a partir de ahí fue mucho más que un simple ensayo técnico. Fue un espectáculo de confianza, talento y determinación que dejó boquiabiertos a todos los presentes. Desde el momento en que se ajustó el casco y bajó la visera, el aire se cargó de electricidad. Se notaba que no era un día cualquiera. No había cámaras oficiales ni declaraciones grandilocuentes. Todo era sobrio, casi secreto. Pero en cada mirada del personal del equipo se percibía la expectación por lo que estaba a punto de suceder. Colapinto, con la serenidad de los grandes, sabía que estaba ante una oportunidad que podía marcar un antes y un después en su carrera. Cuando el rugido del motor rompió el silencio, muchos pensaron que sería una simple vuelta de reconocimiento, un trámite protocolario para un joven con ansias de demostrar su valía. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios si crees que esta jugada de Mercedes fue una coincidencia o una estrategia. Pero lo que Franco hizo fue muy diferente. Llevó el coche al límite desde los primeros metros, transmitiendo una seguridad impropia de alguien que nunca había trabajado con un equipo tan complejo y exigente como Mercedes. Era como si hubiera pilotado ese monoplaza toda su vida, como si cada curva y cada recta le fueran familiares. Lo más impresionante no fueron solo los tiempos, que en varios momentos se acercaron peligrosamente a las referencias de pilotos mucho más experimentados. Lo verdaderamente asombroso fue la naturalidad con la que lo logró. No hubo nervios, no hubo titubeos, simplemente una ejecución impecable que dejó al equipo sin palabras. Los ingenieros intercambiaban miradas de asombro, los mecánicos asentían en silencio y en el box se respiraba la sensación de estar presenciando algo especial. Este test no ha sido uno más en la agenda rutinaria de la Fórmula 1, ha sido un auténtico golpe sobre la mesa, una declaración de intenciones. Colapinto no solo ha mostrado talento, ha demostrado carácter, capacidad de adaptación y una madurez que rara vez se ve en pilotos de su edad. Cada ajuste de telemetría reflejaba una evolución inmediata en su conducción, como si absorbiera el conocimiento de forma instantánea. Era un alumno adelantado que parecía haber nacido para ese momento. Los que tuvieron acceso a los informes preliminares no han podido ocultar su entusiasmo. Se habla de consistencia, de precisión quirúrgica, de un manejo de los neumáticos que sorprendió incluso a los técnicos más veteranos. Y lo más importante, se habla de actitud, de un piloto que no se dejó intimidar por el peso de la estrella plateada ni por la historia que arrastra Mercedes. Colapinto simplemente se subió al coche y fue él mismo, sin máscaras ni miedos. Si te parece que esto es una locura, es porque lo es. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale me gusta y comenta. ¿Crees que los números son la única verdad en este deporte?
Mientras tanto, fuera del circuito, las redes sociales ardían. En cuestión de minutos, la noticia del test secreto ya recorría el mundo, multiplicando las especulaciones y generando un tsunami mediático que ni Mercedes ni Alpine habían previsto. Los aficionados, especialmente en su país, celebraban el acontecimiento como una gesta nacional y no era para menos. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después. Ver a Colapinto enfundado en los colores de una de las escuderías más icónicas de todos los tiempos es un hito que quedará grabado en la memoria de los seguidores del automovilismo. Más allá de lo deportivo, este test es también un símbolo. Simboliza el reconocimiento internacional a un piloto que ha sabido abrirse camino con esfuerzo, con sacrificio y con una determinación férrea. No es casualidad que Mercedes haya decidido confiar en él para esta prueba. Detrás hay un mensaje claro: Colapinto está en el radar de los equipos grandes y su nombre ya no es solo una promesa, sino una realidad que empieza a incomodar a más de uno en la parrilla. Y aquí es donde todo cambió, porque si el ambiente en el box fue una cosa de locos, lo que pasó después, con los datos en la pantalla, es de otro planeta. Agárrate, porque acá te vamos a revelar el verdadero secreto que explotará las redes, lo que nadie te contó de los informes técnicos. Los ingenieros de Mercedes, gente que respira telemetría, se sentaron a analizar los números de Colapinto y lo que vieron los dejó helados. No eran solo los tiempos de vuelta, que ya de por sí eran impresionantes, sino la frialdad, la precisión, la pulcritud con la que se repetían. Los cronos no eran un golpe de suerte, no eran un a ver si sale. Eran el resultado de una consistencia casi robótica, de una repetición perfecta. La curva de rendimiento no tenía picos ni caídas, era una línea casi recta, una prueba irrefutable de un control absoluto, de una madurez que ni el piloto más experimentado podría haber logrado con tanta facilidad en un auto nuevo. Se comenta que hasta los ingenieros más escépticos tuvieron que rendirse a la evidencia. Y es que los números hablaban por sí solos. El pibe no solo era rápido, era constante. Y en la Fórmula 1, eso vale oro, porque la consistencia es lo que te gana campeonatos. Pero lo más fuerte llegó cuando empezaron a comparar sus registros con los de otros pilotos, incluso con los titulares. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia dio un giro de 180 grados. Los datos de Franco en varias tandas se acercaban peligrosamente a las referencias de la escudería, esos tiempos que hasta ese momento se consideraban intocables. La sala de ingenieros se convirtió en un hervidero de ideas, de murmullos, de teorías. El debate era apasionante y revelador. Dicen las malas lenguas que algunos empezaron a hacer comparaciones con pilotos legendarios que también deslumbraron en sus primeros tests. Claro, nadie quería exagerar, pero la sensación de haber presenciado algo histórico, de haber visto nacer un talento de esos que no se encuentran todos los días, era unánime. El simple hecho de que se hablara de Colapinto en esos términos, de que su nombre se mencionara junto a leyendas, ya era una victoria rotunda para el pibe argentino.